Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 28 de abril del año 2022, jueves 28 de abril del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya de inmediato se incorpora nuestro primer invitado. La mañana de hoy leo tweet de Mariano de Alba, quien es asesor senior del Crisis Group. Él decía: luego de encuentro entre Maduro y Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, el único anuncio fue el inicio de un vuelo regular de confianza entre ambos países, pero al regresar a su país, González reveló importantes concesiones de Venezuela. Y allí hay una cadena o un hilo de tweets. Comento algunas de las informaciones más destacadas para nosotros, que nos golpea directamente en el bolsillo. La deuda pendiente de San Vicente y las Granadinas con Venezuela bajo el esquema de Petrocaribe, aproximadamente $70 millones, habría sido condonada, pero además Venezuela reduciría en un 50% la deuda pendiente de otros 4 países de Petrocaribe. Esos países son Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves. Antigua debe aproximadamente $354 millones, Dominica 70 millones, Granada 102 millones de dólares y San Cristóbal y Nieves 83 millones. La condonación total sería por un monto aproximado de 370 millones de dólares. Maduro se habría comprometido a reactivar el esquema de Petrocaribe ofreciendo un descuento promedio de 35% en el precio de la gasolina. En fin, así suma y sigue. Y bueno, si esto se confirma, saquen ustedes la cuenta de los miles de millones de dólares que perdió la nación con la anterior administración que inventó esto de Petrocaribe. Ustedes recordarán el escándalo en Haití, las protestas. El lema era: ¿dónde está Petrocaribe? En esa oportunidad se hablaban de más de 3.000 millones de dólares. Bueno, ahora se pretende condonar esta deuda a estos países, suponemos a cambio de apoyo político, pero con el costo que esto tiene para los venezolanos. Con 300 millones de dólares se resolvería o mejoraría ostensiblemente, por ejemplo, el problema del sistema de agua potable en el área metropolitana de Caracas, para que ustedes se hagan una idea. En fin, ayer designaron a Gladys Gutiérrez como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, esto en el marco de las últimas designaciones o nombramientos de la Asamblea Nacional Oficialista. Fue juramentada ante el Tribunal Supremo para presidir el máximo tribunal de Venezuela. Ella viene de representar a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Por eso, bueno, los conocedores del tema dicen que es un mensaje muy claro a propósito del principio de complementariedad y la ausencia de división de poderes en nuestro país. En el ámbito internacional, simplemente comentar antes de saludar a nuestro invitado que el secretario general de Naciones Unidas está en Ucrania y él ha instado a Rusia desde Bucha a colaborar en las investigaciones de crímenes de guerra. Y bueno, si nos preguntan, no le abonamos de momento mucho éxito en esta petición. Llega a Ucrania después de reunirse con Vladimir Putin y su canciller para hablar justamente acerca de lo que ha sido esta guerra terrible que hemos visto y seguido prácticamente en tiempo real. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, varios temas. Hoy me parece que termina la visita de los miembros de la OIT a Venezuela. En este contexto está la discusión acerca de la supuesta recuperación, una supuesta recuperación económica en nuestro país. De todo esto y más hablaremos durante la mañana de hoy. Ya veo a nuestro primer invitado conectado vía Zoom. Le agradezco profundamente recibir
nuestra comunicación. Iván Freites es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por la oportunidad que nos brindas, el espacio tan importante en estos momentos tan grises que estamos viviendo en Venezuela. Antes de hablar del tema de la OIT, la excarcelación de 2 trabajadores, incluyendo uno de la federación a la que pertenece nuestro invitado, yo le pediría un comentario porque a propósito de esta condonación de la deuda en el marco de Petrocaribe, cuando leíamos la noticia recordábamos lo que nos ha dicho en reiteradas oportunidades Iván Freites sobre el envío de petróleo a Cuba, además con importantes descuentos. Yo le pedí un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Bueno, Maduro cree que Venezuela es de él y todos los recursos de nuestro país, que son todos los recursos, esos recursos son de los venezolanos, él los regala. Igualito a Chávez, cuando Chávez cargaba la chequera por toda América Latina. O sea, este es un plan que desde el mismo momento en que llegó Hugo Chávez al poder, se multiplicó, y nosotros tenemos que recordar que Evo Morales le dijo una vez a Hugo Chávez que le mandara la plata en efectivo, porque eso a través de un banco, eso era un proceso. Entonces lo mejor era que era en efectivo que le diera la plata. Entonces todo este desastre es porque en Venezuela desaparecieron las instituciones. Nosotros vemos que apenas ayer se nombró unos nuevos magistrados, y entonces esos magistrados los nombran de acuerdo al criterio de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Entonces todo el país está sometido a un régimen bestial, criminal, que irrespeta todos los parámetros legales, normales. Todo es violentado, y eso ha perjudicado al país en situaciones tan graves que ahorita estamos a niveles casi de Haití, en la zona del Caribe. Prácticamente en el mundo Venezuela es uno de los países más pobres, siendo el país de la región con más recursos energéticos, el primer país con reservas petroleras, 8º país en el mundo con reservas de gas, y la gente cocina con leña. Entonces Maduro con esto trata de impactar, y a la vez la gente tiene que saberlo. El convenio con Cuba-Venezuela es un convenio que lesiona la soberanía nacional, y con el convenio con Petrocaribe. Imagínate que el convenio con Cuba es tan grave que eso se aprueba todos los 1 de enero automáticamente, sin que la Asamblea Nacional discuta si ese convenio se va a ratificar. Bueno, el convenio se ratifica todos los 1 de enero automáticamente. Eso viola la Constitución Nacional, y eso se está haciendo desde el año 2005. Nosotros, porque aquí hay que decirlo, nosotros tratamos de que en la Asamblea Nacional que logramos establecer, que logramos en el 2015, a partir del 2016 nosotros hicimos una serie de pasos allí para que la Asamblea Nacional anulara este convenio Cuba-Venezuela, porque lesiona la soberanía nacional. Bueno, no se le paró a esto. Esto sigue porque hay culpabilidades también dentro de los que se llaman oposiciones, lo que se llaman, que son opositores, para que esto siga sucediendo en Venezuela. Entonces, es una sociedad de cómplices, como te decía en estos días, una sociedad de cómplices que los venezolanos estamos obligados a actuar de inmediato. Lo que está pasando en Venezuela es gravísimo. Gente que tú lo ves que llega de repente, que están en el exilio, y llegan de repente a Venezuela y dicen que hay una reconciliación con unos criminales, ¿vale? ¿Ah? Ese es como que si en Venezuela, en Venezuela se tratara de buscar negociar con Pablo Escobar Gaviria, con el Chapo Guzmán. Eso es lo que están buscando ahorita en Venezuela.
gente como Fedecámaras, un directivo de Fedecámaras, actuando con personeros de la OIT para que Maduro sea perdonado, sea limpiado Nicolás Maduro por crímenes laborales. Nosotros tenemos más de 22.000 compañeros que les prohibieron el derecho al trabajo, no solo los despidieron, y que la OIT emitió una orden de reenganche que no cumplió ni Chávez ni Maduro menos. Esos trabajadores se les negó el derecho al trabajo, eso es universal. Y aquí pretenden unos tipos, mediante un supuesto diálogo social, decirle al mundo de que ya Nicolás Maduro cambió. O sea, nos olvidamos, pasamos la hoja y nos olvidamos de todos esos crímenes laborales. Tenemos a nuestro compañero Roney, tuvo 11 años preso, sin haber cometido ningún delito. Hace 2 días salió Eudis sin haber cometido ningún delito. Nosotros nos olvidamos, ¿no? Ya lo soltaron, ya los liberaron y ya dejamos eso así. Gracias a Dios que ya los liberaron. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Nosotros no podemos seguir bajo esa situación. Ahí tenemos a los otros compañeros. Ahí tenemos a Guillermo Sarga. Ahora, sobre el caso de sobre el Eurístido Girot, perdón, quería preguntarle, porque la misma inquietud le trasladamos en un momento determinado a Rubén González sobre el caso del trabajador de ferrominera del Orinoco. Eudis Tiró está sometido a régimen de presentación cada 30 días, es decir, que es una excarcelación, pero no se trata de libertad plena. Este tipo de casos podrían alimentar o no el expediente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, mira, hay una situación que se está viviendo en Venezuela que instituciones internacionales como la OIT, en el caso nuestro, personeros de la OIT, tenemos un director de la OIT, Kurt Ryder, se llama él, en Venezuela, y Kurt Ryder está hasta el 1 de septiembre, ya se nombró un nuevo director de la OIT. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que Kurt Ryder quiere dejar el caso Venezuela cerrado. ¿Entiendes? Maduro tiene que ser enjuiciado en el Tribunal Internacional de Justicia, que es el organismo superior de la OIT cuando hay casos de crímenes laborales. Y esto lo han buscado lavar personeros de Fedecámaras que están en la OIT, que todo el mundo sabe quiénes son, que ahora quieren ser hasta candidatos presidenciales, y gente que está en las organizaciones sindicales, sobre todo en las centrales. Gente que no tiene representatividad, que no los nombró nadie. Son gente que está negociando bajo cuerda toda esta situación que estamos viviendo en Venezuela. La OIT no es el organismo eficaz para que nosotros logremos restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. Eso es lo que tenemos que restablecer en Venezuela, el Estado de Derecho. Pero la OIT es un paso importante en la lucha que nosotros venimos dando desde el mismo momento en que llegó Hugo Chávez al poder, que intervino prácticamente al movimiento sindical venezolano. Pero esa es una cuestión que viene desde el eje comunista internacional, desde La Habana. La Habana le dijo a Hugo Chávez que tenía que intervenir el movimiento sindical porque el movimiento sindical era demasiado fuerte en Venezuela. Teníamos conquistas muy, muy arraigadas desde las bases, desde las luchas de las bases, y que logramos tener unos beneficios que no los tiene en ningún país de la región. Nosotros, mira, te hablo, nosotros que estamos en el exterior, nosotros vemos cómo en otros países no existen lo que existía en Venezuela. Y eso fue un plan ejecutado desde La Habana. ¿Por qué? Porque La Habana no le convenía tener un movimiento sindical tan fuerte como era el movimiento sindical venezolano. El movimiento sindical venezolano está en terapia intensiva. Cuando nosotros vemos a unos dirigentes sindicales de hablar de reconciliación nacional, de que vamos a negociar las sanciones para que suelten
los trabajadores secuestrados por el régimen. No, eso es una desubicación y demuestra que hay una negociación por debajo que no sabemos qué tipo de negociación hay allí. Cuando nos dicen que vamos a un diálogo en México, no vale, no, eso no se va a lograr así. Esto se logra con un trabajador aguerrido. Esto no es primera vez que nosotros lo hacemos. Un trabajador aguerrido, un trabajador que sienta que le están violentando sus derechos, que están acabando con su familia. ¿Cuántos trabajadores muertos y sus familias muertas hay por todo lo que ha pasado a través de estos 23 años? ¿Ah? A nosotros, les voy a poner un caso de los petroleros, que es el tema que más domino. En los trabajadores petroleros nada más nos han quitado el seguro de HCM, un seguro Psicoprosa, que era el mejor del continente. Ese seguro, lo que ha causado, que nos hayan arrebatado ese beneficio, más de 5.000 trabajadores activos y jubilados muertos, sin contar los familiares, que no tenemos los registros porque muy poco se conoce de eso. Pero solamente trabajadores van más de 5.000 por falta de atención médica. Esos son crímenes de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, ¿vale? Va a la OIT a lavarle la cara a Nicolás Maduro. Va a decir, va a decir por rayo, ya desde el caso cerrado de Venezuela, Nicolás Maduro es buena gente, hay que dejarlo quieto ahí que gobierna hasta que le dé la gana. Entonces, es una situación muy grave, porque no se ha actuado con las instituciones que hemos logrado nosotros establecer en Venezuela, no se ha logrado que esta situación de Venezuela cambie, y por eso es que les digo a mis compañeros trabajadores que me ven siempre que tenemos estas intervenciones en los medios de comunicación, que nosotros sí podemos lograr restablecer el orden constitucional de Venezuela, el Estado de Derecho. ¿Cómo lo hacemos? Con las herramientas que nos da la misma ley y nos dan nuestras luchas de toda la vida. ¿Cuáles son esas luchas? La huelga. Cuando los trabajadores nos unimos en una huelga, hasta el más fuerte se tiembla, porque saben el poder que tenemos los trabajadores. De allí la propuesta de que los trabajadores tenemos que retomar una huelga general en Venezuela que restablezca el orden constitucional y el Estado de Derecho. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica. Y estamos a la espera de nuestro siguiente invitado, el profesor Carlos Yáñez, economista. Con él vamos a hablar justamente acerca del tema que nos ocupa, que está directamente ligado a lo que decía nuestro invitado anterior, no solo la visita de esta misión de la OIT a Venezuela,
que viene a hablar de lo que reposa en el informe de la Comisión de Encuestas de la OIT, que elaboró un documento durísimo sobre nuestro país, no solo por los incumplimientos reiterados del régimen venezolano, también habla acerca del acoso y derribo, la política de acoso y derribo permanente contra empresas y trabajadores en nuestro país. Se ha traducido en persecución, la ausencia de diálogo tripartito y el desconocimiento de las contrataciones colectivas, ni hablar de las precarias situaciones de los trabajadores, lo cual incluye el salario en nuestro país. Esto forma parte del telón de fondo de la crisis. Nuestro invitado, el profesor Carlos Yáñez, escribía un artículo recientemente en El Carabobeño que él titulaba Volver al 2017, un relato más que histórico. Con él queremos hablar justamente acerca de este tema, porque él recuerda allí, entre otras cosas, cuál era la situación de nuestro país en ese año. Y viene a debatir sobre el impacto o no de las sanciones, tomando en cuenta que es otro de los temas que está en discusión. Ciertamente, como decía nuestro invitado anterior, el régimen de Nicolás Maduro está buscando por todos los medios que se flexibilicen estas medidas contra los funcionarios de su administración y contra el país. Y lo cierto es que antes de la aplicación de muchas de esas sanciones, ya Venezuela, por ejemplo, había entrado, como dice el profesor Carlos Yáñez, en el túnel de la hiperinflación, y el aparato productivo nacional, medido por el Producto Interior Bruto, daba cuenta de estar en una estrepitosa caída cuyo valor, de acuerdo a las cifras del Banco Central de Venezuela, se contabilizaba en 41,8%, ningún sector para 2017, porque ya para esta fecha, o al menos hasta el año pasado, el Producto Interior Bruto había caído casi 80% durante la administración de Nicolás Maduro. Con él queremos hablar acerca de todos estos temas. Él menciona allí ningún sector de la actividad económica daba indicios de recuperación en esa época. El éxodo y la diáspora se hicieron virales, la educación, la salud eran antinomias. En suma, el chavismo había producido las mismas condiciones que justificaban su ascenso al poder, y los dos intentos de golpe de Estado mutados en fechas heroicas por la neolengua de la dominación, dice el profesor Carlos Yáñez. Uno de los puntos que él toca, y quisiera ahondar de inmediato, ya mira mi equipo si lo tenemos vía telefónica o vía Zoom, ya les voy a transmitir el teléfono. Él estaba conectado hace algunos minutos y nos dijo que estaba entrando. Como no tenga problemas de electricidad, ojalá que no, en Carabobo, pues vamos a ver si tenemos la suerte de conversar con él. Él decía en este artículo, entre otras cosas, que la recuperación medida en cifras de 8,7% son la resulta de un rebote luego de 8 años de caída de la actividad económica y de una contracción de 80% del PIB. Esto es lo que comentábamos con ustedes. La recuperación, saben ustedes, de la que se habla hoy día. Esta recuperación proveniente de una contracción brutal del gasto público y la aplicación de un default selectivo a toda la administración pública, amén de la cesación de pagos a los acreedores, ha supuesto que de la mano de la recuperación de los precios del petróleo y la supervivencia de un sector privado antifrágil se produzca un efecto goteo. Y en estas condiciones nos enteramos de que el régimen de Nicolás Maduro ha decidido condonar nada más y nada menos que deudas en el marco del convenio Petrocaribe que podrían sumar más de $300 millones. Nosotros vamos a ir a la pausa mientras nos organizamos y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Ya tenemos al profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿me escuchan? Perfectamente, profesor. Comentaba con la audiencia, de hecho, compartía un extracto de uno de sus últimos artículos en el Carabobeño referido a la supuesta recuperación económica. Usted lo titula Volver al 2017, un relato más que histórico. Y yo le pediría un comentario inicial partiendo de la noticia que ayer se conoció sobre la supuesta condonación de deudas con países, con islas del Caribe, en el marco del convenio Petrocaribe por el orden de más de $300 millones. Yo le pedí un comentario a la luz de lo que usted narra allí, es decir, el default, pero además los compromisos que tiene Venezuela. La pregunta que yo le haría, bueno, ¿nos podemos dar el lujo de condonar a estas alturas deudas de ese tipo? Bienvenido, lo escuchamos. María, desde luego que no nos podemos dar el lujo de condonar deudas a nuestros deudores, para la redundancia, las islas del Caribe, por muy pequeñas que sean, son mucho más estables que nosotros. Venezuela es la economía por mucho más pobre del continente, de la región, es más pobre que Haití, es más pobre que Cuba. El salario mínimo de un funcionario público en Venezuela es de $39. Un profesor universitario gana $50 si es a tiempo convencional. Obviamente eso no permite la subsistencia, y ahí hay una suerte de default selectivo en la administración pública cuando el Estado, por una política ultracontractiva, que es lo que explico en el artículo publicado en el diario El Carabobeño, logra contener las cifras de inflación en la economía venezolana, por una política de desaparición, de colapso del sector público, frente a un sector privado que tímidamente ha demostrado que puede sustituir al sector público, pero traslada ineficiencias a sus estructuras de costos, porque el sector público tiene que entonces financiar la provisión de energía eléctrica, la provisión de servicios de Internet. El día de hoy, la empresa más grande de Internet por fibra óptica está reparando uno de los cables submarinos que surten a la República Bolivariana de Venezuela, y hay pues dificultades, digamos que más
que evidentes en la comunicación. Comenzaron las lluvias en la ciudad de Caracas, la situación es alarmante. La ciudad de Valencia está bajo las aguas, el sur de la ciudad de Valencia está literalmente bajo las aguas, que era una situación que se advirtió desde el mes de septiembre, mes de octubre y mes de noviembre del año 2021, del 2021, donde el agua de cloacas circulaba por estos sectores del sur de la ciudad de Valencia, y hoy amanecieron literalmente bajo las aguas. Entonces con cortes de energía eléctrica que van de 8 a 6 horas, uno se pregunta cómo nosotros vamos a condonar una deuda a las islas del Caribe, cuando el salario del venezolano no tiene parangón de comparación con el salario. Un haitiano gana $80, un cubano gana $60, un venezolano gana $39,44. Podemos comer una semana con ese salario, los que lo perciben únicamente, que hay que tener 4, 5, 6 trabajos para poder subsistir en términos puntuales. Lo que intento yo explicar en este artículo del 2017, una crónica más que histórica, es que la economía va de la mano de la historia, es que los sucesos económicos van de la mano de la historia. Y antes del 2017, que no nos habían sancionado, la contracción de la actividad económica sumada era de 43%. Yo no sé si yo tengo la posibilidad de compartir páginas, si no puedo hacer el relato del dato histórico. Déjame ver si puedo. No tengo permitido el privilegio. Si me lo pueden dar sería maravilloso, para que la audiencia vea un gráfico que preparé para analizar cómo es desde el 2013 hasta el 2017 la situación de Venezuela. Nicolás Maduro recibe la presidencia de la República en 2013 con 1% de Producto Interno Bruto. De ahí comienzan caídas consecuentes hasta llegar a 18% de contracción en el Producto Interior Bruto en 2017, y la suma consolidada del 2013 al 2017 es de 42 puntos porcentuales. En 2017 nosotros comenzamos con hiperinflación, y Venezuela no ha salido de la hiperinflación. Venezuela tiene 287 puntos de hiperinflación, estamos en un ciclo prehiperinflacionario. Y las cifras de expansión de liquidez medidas por el Banco Central dan cuenta de un pico a mediados del mes de marzo de 12% de emisión monetaria. Frente a este impuesto a las grandes transacciones financieras, pues se va a migrar los pagos en bolívares, y esto tendrá una incidencia desde luego en el tipo de cambio. El Banco Central ha tenido que invertir $1.000 millones para mantener el tipo de cambio estable, y la ciudadanía no se siente cómoda con el uso del bolívar digital como medio de pago. Entonces, cuando nosotros analizamos, María Alejandra, cuál es la situación económica del país, advertimos que es una situación absolutamente grave, que es una situación absolutamente inmanejable, que el problema de Venezuela no se limita únicamente al marco de sanciones, y eso hay que explicarlo. Las sanciones son personalísimas, y a las empresas del Estado venezolano que se convirtieron por la pérdida de su independencia y de su autonomía en alter egos de un gobierno, y evidentemente sufren entonces un overcompliance, un sobrecumplimiento de sanciones, pero de obligaciones, pero en ningún grado las sanciones son la responsable única de la situación del país. Ya en 2017 Venezuela exhibía estos indicadores macroeconómicos que están en este artículo, que aparte los datos salen del Banco Central de Venezuela, y uno se pregunta, ¿será que los firmantes de esta carta no leyeron esos datos antes de enviar la carta a Joe Biden? Y no se trata de que existan 25 firmantes de una carta que cada vez que intentan aclarar por qué firmaron, oscurecen más las razones por las cuales firmaron, y que existan 100 o 200 firmantes, o que existamos, porque me voy a incorporar 100 o 200 firmantes de otras cartas donde decimos que todo lo que se está diciendo en la anterior no es que sea falso, es que es reduccionismo, y se advierte cada vez que tú ves la manera desesperada como intentan
justificarla. Encuestadoras que hacen encuestas sobre la firma de la carta que suscribieron. Eso es absurdo. Uno firma una carta por un convencimiento ético y moral. No tiene que aplicarle una razón técnico-metodológica para la justificación de los actos. Entonces, bueno, cuando tú adviertes que hay aclaratorias de estos firmantes que dicen que hay gobiernos totalitarios que son abiertos a la libre competencia, tú te das cuenta que son personas que no tienen claro lo que significa el marco de la institucionalidad para el funcionamiento de la economía y repiten cosas como que en China, por ejemplo, hay libertad económica, un país que en Shanghái decidió enrejar a las personas que tienen COVID-19, información sobre la pandemia de la COVID-19 y que lo último que hizo fue enrejar, literalmente encerrar en containers soldados a la gente en sus residencias de habitación. Ese es el esquema que nosotros queremos copiar, el esquema de Erdogan en Turquía. O sea, eso es lo que se refieren con economías abiertas. Esta gente no ha leído que existen unas realidades de la China del litoral o de la China costera y unas realidades de la China rural. Esta gente no ha leído las diferencias que hay en este país que utilizan como esquema referencial. Aparte que cualquier régimen que irrespete los derechos humanos es un régimen que no produce bienestar económico, y eso lo aprende uno en tercer semestre de cualquier carrera de economía, en cualquier universidad, cuando se lee La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones de Sir Adam Smith. Entonces hay firmantes que son economistas, uno no entiende qué es lo que ocurre. Bueno, yo sí entiendo qué es lo que ocurre, y como yo soy bien frontal, lo voy a decir, María Alejandra. La razón técnica va por encima de la razón moral y ética, y hay personas que responden a intereses crematísticos y a intereses pecuniarios y a intereses de negocios para poder justificar una crisis que es absolutamente inocultable como la que tenemos en Venezuela. Te escucho, María. Profesor, quería referirme al tema de la supuesta recuperación, porque, y lo comentamos con la audiencia en el corte anterior, citando su artículo, bueno, la contracción económica en los últimos años ha alcanzado niveles del 80% del Producto Interior Bruto. Y yo le pedí un comentario. Usted habla del efecto de la contracción brutal en el gasto público, la aplicación de un default selectivo a toda la administración pública, también de la cesación de pagos a los acreedores, porque ahora mismo está esa discusión que en nuestra opinión es un poco absurda, pero bueno, ha generado toda clase de debates, sobre todo en redes sociales, sobre si Venezuela se ha recuperado, si se arregló. Sin embargo, venimos de una caída muy fuerte, una recesión muy importante en nuestro país. ¿En qué situación está ahora mismo Venezuela? Lo escuchamos. Venezuela tiene una recuperación. ¿Me escuchan bien, María Alejandra? Perfectamente, ahora sí. Venezuela tiene un efecto de rebote estadístico luego de una caída de 80 puntos del Producto Interior Bruto. Eso no puede ser interpretado como una recuperación, porque más allá de la recuperación, y te lo repito como profesor de teoría y política monetaria y por los comentarios y los intercambios que que hago a diario con los otros profesores de la Universidad de Cobo, nuestra principal preocupación no es el dato de este rebote que no supera el 8%. Escuchas a María Alejandra Trujillo. Se llama rebote de gato muerto u overshooting. El problema es ver si esa recuperación, María Alejandra y la radio audiencia, será sostenible en el tiempo. Porque si Venezuela logra crecer 10 puntos porcentuales de manera sostenible, requeriría 17 años para llegar a lo que éramos en 2012. Es decir, para tener un crecimiento de 1% en el PIB. Si Venezuela crece de acuerdo a lo que indica Credit Suisse, que son unas estimaciones absolutamente ni siquiera optimistas, descabelladas,
y que lo demuestra el informe de Berkeley, que se da 3-4 días posteriores al reporte de Credit Suisse, de un crecimiento del 20%. Y Berkeley dice, ya va, un momentico, Venezuela lo que tiene es una recuperación puntual en el sector petrolero, y el acercamiento que hay entre la administración de Joe Biden y la administración de Caracas es un acercamiento netamente acotado por el efecto del mercado petrolero, es decir, por la incidencia que puede tener Venezuela en la sustitución o el reemplazo de Rusia como proveedor de hidrocarburos. El enfoque de Berkeley es sumamente sólido y claro al indicar que Venezuela tan solo puede colocar en el mercado 200.000 barriles de petróleo, que es una cifra absolutamente marginal en términos de lo que requiere tanto Europa Occidental como los Estados Unidos. Venezuela en la actualidad está produciendo 799.000 barriles de petróleo diario. Venezuela no ha resuelto el problema del combustible. Venezuela sigue vendiendo combustible dolarizado. En Venezuela se sigue teniendo que tener acceso a través de un sistema que es el sistema de Patria, la plataforma Patria, para poder tener acceso a 120 litros de combustible, los que tienen acceso a esa posibilidad. Los empleados públicos en Venezuela no cobramos a través de las unidades de recursos humanos de las administraciones públicas, sino a través de una plataforma Patria en donde no hay claridad del pago, en donde no hay discriminación del pago, en donde usted cada vez que consulta en el banco cuál es esa cantidad que le pagaron, lo que se transfiere del BCB. Entonces no hay una aproximación, digamos, a un modelo que propenda a una recuperación económica. En Venezuela no hay salud pública ni educación pública. Las escuelas en Venezuela, medias, diversificadas y básicas, están en el suelo. El observatorio de la Federación de Maestros tiene una conflictividad grave. No hay maestros en Venezuela, no hay profesores de física, de química ni de matemática en los liceos, no hay profesores en las universidades, no hay un proceso sólido de recuperación de las infraestructuras universitarias. Se percibe 10% del presupuesto. O sea, Venezolana de Televisión recibió más presupuesto este año que la Universidad Central de Venezuela. Uno no se puede entonces preguntar o responder cómo es eso de que Venezuela se está arreglando. Porque hayan 2, 4, 20, 100, 1000, 10.000 conciertos en la ciudad de Caracas o en la ciudad de Valencia, eso no es un indicador claro, porque el 1% de la población, que son los que pueden pagar esos conciertos, estamos hablando de 250.000 personas. Yo soy de Caracas, vivo en Valencia, de caraqueño de cepa, y yo con 250 personas llenan el poliedro de Caracas, 250.000 personas, perdón, llenan el poliedro de Caracas, 250.000 personas de Valencia. Eso no es una medida clara de recuperación. Yo ayer fui a un centro comercial muy conocido en la ciudad de Valencia, en horas de la noche, a comprar un medicamento. Un centro comercial a esa hora, sobre todo si uno es profesor universitario, y se fue la luz a las 8 de la noche y la planta del centro comercial respondió 15 minutos después de que se fue la energía eléctrica. O sea, no nos podíamos mover. Literalmente yo no me podía mover porque no tenía batería en el celular para encender la lamparilla, la linterna del celular. Entonces, esto es un país que está recuperado. O sea, un país que pasa 13 horas sin energía eléctrica, por Dios. Profesor Carlos Yáñez, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos la mañana de hoy. Profesor de la Universidad de Carabobo, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero
José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Juan Pablo Lalquiaga, expresidente de Colindustria, quien también ha escrito un artículo muy interesante en La Gran Aldea, el portal La Gran Aldea, titulado Percepción de recuperación, crecimiento o rebote. De esto veníamos conversando con el profesor Carlos Yáñez. Juan Pablo Lalquiaga, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mucho gusto por estar contigo nuevamente y buenos días a todos tus escuchas. Pues mucho interés de conocer su opinión y la información que pueda compartir con nosotros, su análisis sobre este tema que pasa por, digamos, esta frase tan manida, tan discutida en redes sociales, de que Venezuela se arregló. Usted, entre otras cosas, dice, todos queremos que el nivel de actividad económica crezca, sin embargo, venimos de una situación muy complicada en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que es uno de los temas principales de debate, por lo menos en el mundo de los actores que están haciendo actividad permanente en la economía, sobre si Venezuela se está recuperando o no. Y venimos escuchando pues opiniones de distintas personas en las cuales los que más señalan que efectivamente está habiendo un crecimiento. Yo creo que el análisis sobre el crecimiento lo tenemos que fundamentar en más cosas que el hecho de tener un poquito más de ver más carros en la calle, del hecho de que veamos más personas en la calle, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es de dónde partimos, ¿no? Y partimos de un encogimiento que tuvo la economía entre el año 2014 principalmente, pero muy aceleradamente a partir del año 2017, un encogimiento pues extraordinario. Y un artículo hago una referencia de Ucrania, porque Ucrania evidentemente está pasando por un proceso de devastación pues, gigantesco, ¿no? Y señalo porque ahí el Banco Mundial indica que Ucrania va a tener este año, solamente ya vamos para creo que 3 meses de guerra, va a acumular a final de año una caída de un 45% de su disminución de actividad, su Producto Interno. Pero Venezuela tiene una disminución de 75%. Por supuesto que repartido a lo largo de mucho más tiempo, pero en proporción es casi el doble de lo que tiene Ucrania después de esta devastación. Y lo digo como para ponernos en contexto, de la disminución tan dramática que Venezuela ha tenido. El hecho de haber pasado de una economía de 300.000 millones de dólares a una economía de 50 o 60.000 millones de dólares es simplemente devastador. Entonces, ante eso, cualquier sensación de recuperación uno la percibe así como que, como una bocanada de aire fresco, verdaderamente, como una cosa así como, pero muy deseada. Más actividad económica significa que más personas pueden sobrevivir. Esas personas que en un momento dado estaban ganando $5, $4, cuando el salario mínimo cayó casi que por debajo de los $3, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, pues simplemente no se puede vivir. Ante eso, cualquier cosa es deseable, ¿no? Pero de ahí llamarlo una recuperación de la economía, yo creo que hay una gran distancia. Perdón que lo interrumpa.
hay un dato que nos llamó precisamente la atención. Comenzando el artículo, usted dice, la estimación actual es que el 85% del país vive con menos de $50 mensuales. Y ciertamente es muy difícil hablar de una recuperación en esas condiciones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, ahí hay una cantidad de... Ahí lo que hice fue juntar las estadísticas que van teniendo distintas personas que van haciendo estadísticas justamente sobre los niveles de ingreso de la población, e inclusive yo puse el 85%, pero digamos, si uno baja, digamos, al decil 70 hacia abajo, es bastante menos que eso, ¿no? Hay personas que viven con menos de $30 mensuales, lo cual es dramático, ¿no? Pero te decía que para poder juzgar si la economía está creciendo, uno tiene que ver la economía en su conjunto. Uno no puede ver simplemente el hecho de que una porción de la población esté trayendo camionetas importadas o que se estén visitando más restaurantes en las Mercedes, ¿no? El PIB se compone por el hecho de que tú tengas el sector comercial que está teniendo más actividad, que de hecho el sector comercial está teniendo más actividad, pero la manufactura, la cual está teniendo una actividad pues todavía muy, muy mermada, la minería, en la cual prácticamente se acabó. Todo lo que es el sector siderometalúrgico pues no existe en este momento. Todo el sector de bebidas y alimentos, el cual ha crecido principalmente sobre la base de importaciones, pero no sobre la base de producción nacional. La agricultura, la ganadería, la educación, en términos de cuántas, los colegios están cobrando más matrículas, las universidades están recaudando más, la hotelería y los restaurantes. O sea, todo eso compone el Producto Interno Bruto y además se va repartiendo por distintos sectores. Hay una parte que es en Caracas, hay una parte que es en cada uno de los estados. Es decir, tú sacas toda esa suma. Bueno, esa suma te da seguramente unos niveles, tal vez puede ser de crecimiento, pero como ínfimos en comparación con lo que sería una economía verdaderamente creciendo. De ahí es que yo no comparto el criterio de que la economía en su conjunto esté creciendo, ¿no? Así que la percepción, o sea, el deseo que todos tenemos de que crezca, yo creo que está ahí, pero la percepción de un crecimiento sostenido, yo creo que se podría materializar si otras cosas se dieran, no solamente el que tengamos una percepción de que el comercio está funcionando con un nivel de actividad un poco mejor. Dice usted, dentro de la ilusión del crecimiento, ha salido algunos a decir abajo las sanciones, curiosas aseveraciones. Uno se pregunta si vienen de intereses desde dentro del enjambre o si es que el síndrome de Estocolmo nos ha invadido. ¿A qué se refiere? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que yo creo que para que haya un crecimiento sostenido, lo primero que tiene que haber es institucionalidad. ¿Qué significa institucionalidad? El hecho de que tengamos Estado de Derecho, el hecho de que tengamos igualdad ante la ley, el hecho de que tengamos un sistema de justicia ante el cual podemos reclamar nuestros derechos, como el derecho de la propiedad, por ejemplo. Si hay una invasión, una toma o una expropiación indebida, que podamos ir al sistema de justicia y ese sistema de justicia nos va a dirimir esa querella que nosotros estamos poniendo de la manera más imparcial posible. El hecho de que tengamos unas políticas públicas que sean estables en el tiempo, ¿no? Todo este tema del impuesto a las grandes transacciones son una muestra de la debilidad, la improvisación y la inestabilidad de las políticas públicas. El hecho de que tengamos, por ejemplo, una política pública monetaria que nos conduzca a tener una tasa de cambio que no privilegia las importaciones. Y así sucesivamente, digamos, institucionalidad significa una cantidad de cosas que son las que sostienen a un país que en este momento no están presentes, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a percibir que tu economía está, venida menos, como consecuencia no de los errores internos que tú has cometido y que tú tienes que corregir, sino, de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, y que de alguna manera lo que hicieron fue buscar que los capitales delictivos robados dentro de Venezuela fuesen paralizados para que esos robos no pudieran continuar. Y ciertamente eso impone unas restricciones principalmente al sector petrolero y al endeudamiento externo del país. O sea, endeudamiento externo del país que por demás
ya había llegado a unos límites dentro de los cuales es muy difícil que el país se siga endeudando. Y sector petrolero que por demás se destruyó por la incapacidad de poder manejar la industria. Pero cuando tú empiezas a responsabilizar a esas sanciones de las debilidades de la economía, bueno, yo creo que estás perdiendo el foco de manera importante sobre qué es lo que tienes que reparar para buscar un crecimiento real, un crecimiento que vaya siendo repartido entre toda la población, entre todos los sectores de la población, y que vaya pudiendo terminar en que haya el propósito de toda economía, es que todos los ciudadanos tengan acceso a una vida en la cual pueden cubrir sus necesidades mínimas y tengan aspiración a ascenso social. Juan Pablo Alquiaga, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, ofreciendo detalles acerca de este análisis, uno de tantos que hemos visto en el marco de esta discusión, si Venezuela se arregló o no, si estamos en medio de una recuperación. Un artículo que publica, la primera parte de un artículo que publica en el portal La Gran Aldea, Percepción de Recuperación, Crecimiento o Rebote. Gracias, Juan Pablo Alquiaga, por atendernos, acompañarnos. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR